9:10 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales para dar paso a nuestra siguiente entrevista. Sí, todos ustedes recordarán que en abril el gobierno recomendó a los sectores privados de la actividad que si tenían correctivos previstos para mediados de 2023, los adelantaran en la negociación salarial este año. Hubo 80 rondas privadas de negociación. Las cifras oficiales indican que más o menos la mitad de ellas terminaron con acuerdos que adelantaron estos correctivos salariales para este año. La otra mitad no, algunos muy poquitos todavía continúan negociando. De todas maneras, desde el PIT-CNT se dice que estos acuerdos no han sido suficientes. Para profundizar sobre cómo se ve desde la Central Sindical lo que ha ocurrido en estas rondas de negociación salarial, recibimos a nuestro próximo invitado, Bruno Giacometti, y economista, ¿no? Economista del Instituto Cuesta Duarte, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te corrijo, el apellido es Giacometti. Giacometti, ¿qué dije? Giacometti. Perdón. Pero es bastante Lo común, largué. sucede permanentemente, así que no hay problema. Bruno Giacometti. Gracias por la invitación y mucho gusto de estar acá. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y disculpas. ¿Cómo han visto el desarrollo de estas negociaciones en las cuales más o menos la mitad de los grupos llegaron a algún tipo de acuerdo? Bien, esto para ponerlo en contexto tiene que ver con cómo fue el desarrollo de la 9ª ronda de consejos de salario en el sector privado que comenzó a mediados del año pasado. Allí los lineamientos del Poder Ejecutivo establecían que los correctivos por inflación fueran al final de esos acuerdos, o sea, a mediados de 2023. Nosotros en su momento fuimos críticos con esa orientación porque entendíamos que era importante que los correctivos fueran anuales de forma de proteger el poder de compra del salario en caso de que la inflación subiera de forma importante, que fue lo que terminó ocurriendo. Y bueno, en ese contexto que se da esta recomendación del Poder Ejecutivo de que los sectores que no hubieran acordado entre las partes correctivos anuales, que fueron estas 80 mesas, vieran la posibilidad de adelantarlo al 30 de junio, digamos, de 2022. Más o menos la mitad, efectivamente, de estas mesas acordaron algún tipo de adelanto y la otra mitad no, o sea, esa otra mitad va a estar teniendo una pérdida de salario real efectivamente en este año móvil, más allá de que se supone que iba a empezar la recuperación del salario real, se va a configurar una pérdida porque la inflación superó las expectativas, incluso los porcentajes de recuperación que estaban asignados en esos grupos, van a tener un correctivo importante dentro de un año, porque va a ser la diferencia entre 2 años de inflación acumulada con los porcentajes de inflación en el salario, digamos, otorgados, que son mucho más bajos. En el caso de las mesas que sí acordaron algún adelanto, ahí la puntualización que nos gustaría hacer es que una parte de esas mesas efectivamente acordaron lo que llamaríamos un correctivo puro, o sea, que se compare la inflación del año con la inflación, con la proyección de inflación otorgada en los ajustes, dar esa diferencia que con el dato de IPC que salió ayer justamente sabemos que esa diferencia va a ser de 3,52%. En ese caso esos sectores no tendrían pérdida de salario real en este año, pero después hay algunos sectores que acordaron adelantos pero no el total del correctivo. Por ejemplo, hay algunos grupos que lo que acordaron es un adelanto a cuenta del 2% y lo que falta, digamos, dejarlo para el correctivo final, tal cual estaba en el acuerdo original. Y otros grupos, que no son pocos, lo que acordaron fue darlo en varias partes, en 2 o en 3 partes. Por ejemplo, hay algunos sectores que acordaron que de ese correctivo de 3,5 que se debería dar ahora para evitar la pérdida de salario real, otorgar un 1% ahora, un 1% en enero, y lo que falta, dejarlo para el final del acuerdo. O sea, cuando se habla de acuerdos, en realidad son acuerdos, efectivamente, la mitad de las mesas, pero con particularidades. No es que todos esos sectores van a dar ese aumento ahora. Exacto. Y en estos casos va a haber pérdida de salario. En el caso en que no se dé el correctivo entero, sí, se va a dar una pérdida de salario en este año móvil, junio 2021, junio 2022, que recién se va a recuperar a finales del año, a mediados del año que viene, a final de ¿Qué porcentaje de los acuerdos más o menos representan esta situación? Nosotros hicimos un relevamiento donde no están los 41 que habrían acordado algún tipo de adelanto, porque no están todavía todos colgados en la página web, a veces falta el tema de las firmas o de la parte práctica, digamos, escanear las resoluciones y subirlas. Hicimos un relevamiento ayer donde hay un total de 28 de estos acuerdos
digamos, que están oficializados, que están en la página web, y son menos de la mitad, en realidad, unos 12, 13, que tienen el correctivo completo, y después un poco más de la mitad que tienen estas distintas formas que obviamente es mejor que nada, porque permite, digamos, mitigar un poco la pérdida, pero que no aseguran no tener pérdida en este primer año que, repetimos, era el primer año de recuperación de salario, de acuerdo a los propios criterios del Poder Ejecutivo, porque la pérdida grande fue entre junio del 2020 y junio de 2021, que fue del entorno del 4 y algo %. Ayer conversábamos con Federico Daveré, inspector nacional de trabajo. Él hablaba de que unas 140.000 personas o trabajadores eran las que estaban incluidas en cerca de 40 mesas o grupos que habían llegado a tener acuerdos. ¿Cuántas personas, más o menos, si lo tienen estimado, quedan incluidas en estos 12 grupos en los cuales sí efectivamente se alcanzó el correctivo total? Sí, sería un poco más de la mitad, porque ahí hay algunos grupos importantes, como el caso de los rurales, por ejemplo, que eso, como se sabe, bastante inmediatamente de los anuncios del Poder Ejecutivo, las agremiaciones patronales rurales dijeron que iban a adelantar todo el correctivo, obviamente que... Eso lo empezaron a aplicar desde antes, sí, ¿no? Tienen una situación económica muy favorable, evidentemente, y bueno, aun cuando eso desde nuestro punto de vista es insuficiente, porque estamos hablando de sectores que están teniendo ya una recuperación muy por encima de los niveles de antes de la pandemia en cuanto a producción, a rentabilidad, y los salarios todavía están por debajo en realidad, porque estamos hablando de un correctivo que lo que va a permitir es que se pueda recuperar un 1,6 de forma progresiva en estos 2 años de salario real, cuando los trabajadores rurales tuvieron una pérdida de más del 4% en la ronda puente. Era algo que le quería preguntar. En los 3 tipos de situaciones que hay, ¿no? Acuerdos que recuperan todo ahora, acuerdos que recuperan una parte y negocian el resto, y no hay acuerdo, digamos, entonces no hay nada, digamos, hay una pérdida por ahora. ¿Ustedes notan una correlación entre cómo le ha ido al sector, digamos? ¿Notan una lógica o creen que hay sectores que realmente la patronal no accedió a pesar de que la situación es otra en el sector? Bueno, es una muestra que no refleja el total del sector privado, ¿no? Son 80 mesas, es más o menos un tercio del total de las mesas. En general existe una correlación en el sector rural, parece bastante claro, más allá de que se puede interpretar también que puede haber una cuestión política también de las cámaras a nivel rural de querer dar ese adelanto. Pero bueno, ahí claramente hay una asociación, o sea, son sectores que le está yendo muy bien, los precios internacionales de los productos agrarios están en niveles muy favorables, son sectores que no han parado en realidad en la pandemia, más allá de algunas dificultades de exportación en algunos momentos de 2020, son sectores que no han parado por la naturaleza de su actividad, entonces era bastante difícil de argumentar, también se me ocurre para ellos, que no podían dar este correctivo. Y después hay sectores que efectivamente puedan tener más dificultades, sectores quizá pequeños del comercio, de los servicios, que no lo hayan dado. Y bueno, también en la novena ronda en su conjunto, viendo el panorama más grande de sectores, siempre hay una correlación entre la situación del sector, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que se ha puesto, por ejemplo, la industria frigorífica, tuvieron la pérdida salarial por la ronda puente, pero después, siendo un sector que le está yendo muy bien, lograron una recuperación ya establecida de esa pérdida en 2 años. En otros casos no es tan directo, pero en general sí hay una correlación. Nosotros lo que vemos es que a nivel macro, si uno trata de ver la foto completa del sector privado, hay un desfasaje entre el ritmo de recuperación de la economía y distintos indicadores que reflejan la rentabilidad de los sectores empresariales a nivel privado y el ritmo de recuperación del salario, que es mucho más lento, ¿sí? Y bueno, nosotros planteamos una visión crítica sin entrar a cada sector, que en algunos casos hay que hacerlo, pero viendo el panorama a nivel macro de todo el sector privado, que las ganancias empresariales y la propia producción de valor está creciendo mucho más rápido que lo que está creciendo la parte, digamos, que se logran apropiar los trabajadores de ese valor. Y en esos casos, ¿creen que el gobierno debió laudar? En los casos que está identificado, que son sectores que han ganado, que la ganancia es mayor, ¿debió haber laudado más allá de la decisión de no hacerlo explícita? Eso creo que es complejo porque, bueno, había acuerdos que estaban vigentes
y es difícil, por ejemplo, en un acuerdo de partes, después que el gobierno hubiera planteado una votación para el adelanto de un correctivo que sería como una parte de ese acuerdo. Nosotros vamos más bien a cuáles vienen siendo los lineamientos generales de política salarial, sobre todo en la 9ª ronda, que fue donde fuimos más críticos, donde se veía muy claramente desde nuestro punto de vista que el ritmo de recuperación del salario, incluso esto de que los correctivos no fueran anuales, iban a generar que el salario efectivamente se recuperara mucho más lento que lo que se iba a estar recuperando la economía, y creemos modestamente que por lo menos en este año que ha transcurrido desde mediados del año pasado hasta ahora, es un poco lo que se ve. Incluso si uno mira las proyecciones del gobierno, ya en 2022, con el crecimiento de la economía va a estar en el entorno de un 2 y pico, 3% por encima de lo que era la economía antes de la pandemia, y el salario va a seguir por debajo. O sea, eso creemos que es una dificultad que, bueno, el gobierno no ha atendido suficiente desde la política económica, la distribución de los frutos del crecimiento sea, digamos, centrado en que la economía se recupere en términos de producción, lo cual es importantísimo porque es de donde hay para repartir, digamos, pero el reparto no viene siendo justo. Digamos, los grupos que no llegaron a acordar van a tener este escenario en el cual van a empezar o van a ajustar por inflación al final, bueno, en la mitad del 2023. Los he escuchado algunas veces decir, bueno, el aumento ahí va a tener que ser importante, porque en definitiva, o sea, va a haber mucha más inflación para hacer, amén de, bueno, los nuevos acuerdos que se generen para tratar de recuperar todo lo que se ha perdido en el periodo. Ahí hay dos formas de mirarlo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, después va a haber que subir mucho más de lo que se podría estar subiendo ahora. Me parece que es un poco la lectura que ustedes hacen. La otra es, bueno, pero en realidad yo ya sé que voy a tener que subir en 2023. Puedo ir ahorrando desde ahora. Voy a estar pagando 10 en vez de pagar 15. Y bueno, y en 2023 pagaré los 20. Pero en definitiva los iba a tener que pagar igual. ¿Cómo lo leen bien ustedes? Sí, están un poco las dos lecturas. A veces las propias empresas acceden a dar algún adelanto porque les termina de alguna forma ordenando las cuentas, no teniendo que dar un adelanto, un ajuste tan grande después, más allá de que si uno lo mira desde la perspectiva puramente económica, siempre a las empresas lo que le conviene es postergar lo más posible cualquier tipo de ajuste. Muchas veces entran otros elementos en el propio razonamiento de las empresas, pero efectivamente en el caso de los sectores que no tengan el correctivo ahora, dentro de un año va a haber un correctivo de inflación que va a andar en el entorno del 6%, porque tuvimos uno que es de 3,5% ahora, y la diferencia entre los porcentajes de ajuste del año que viene y la inflación que suponemos, aún suponiendo que baje un poco de los niveles que está ahora, va a ser mayor que esos ajustes. Entonces va a tener que haber un correctivo muy importante en junio de 2023 que, como tú decías, se adiciona al ajuste salarial que va a tener que haber para seguir recuperando ese salario perdido. Entonces, se puede dar esa complejidad que el ajuste salarial, más allá de que sea por algo que se debe de antes, digamos, esos correctivos en definitiva es como una deuda que se va generando con los trabajadores para evitar la pérdida, van a ser ajustes importantes y bueno, eso puede generar alguna complejidad en la negociación, porque es difícil empezar a negociar el salario cuando ya tenés un ajuste por correctivo de 6% sobre la mesa. Incluso es más difícil para los trabajadores, porque capaz que los trabajadores dicen, bueno, necesitamos un ajuste del 4 o 5% adicional para cubrir la inflación que viene después, futura, y además algo de la recuperación, y vamos a estar hablando de ajuste capaz del 10, 11%, que parecen como muy grandes, ¿no? Cuando en realidad en términos reales no lo son tanto. Es devolver la inflación que se perdió antes y adelantar la recuperación, y estamos hablando de una recuperación que el salario llegue en 2025 al nivel que tenía en 2019. No estamos hablando en ningún caso, salvo algún sector que lo pueda conseguir en la propia negociación, pero son los menos, obviamente. Estamos hablando de recuperar el nivel de salario anterior y no de crecimiento. Ahora, ¿no hay un riesgo en este razonamiento de aumentar el salario real de una manera en que los empresarios no puedan dar respuesta a esa masa salarial y, por lo tanto, se vean obligados a despedir gente para así dar respuesta al aumento del salario real? O sea, ese razonamiento de aumentarlo muy de golpe, que fue básicamente también lo que pasó, de cierto modo, desde el 2015 al 2020, cuando se perdieron 50.000 puestos de trabajo,
de que ahí sí aumentó mucho más el salario real y sin embargo estaba esta disyuntiva de tengo esta masa salarial, si la aumento voy a tener que despedir gente. Entonces, hay una inequidad ahí también, ¿no? En términos de justicia entre el trabajador público y el trabajador privado. Es muy buena la pregunta y es bien importante desarrollar este punto. Evidentemente puede haber elementos de contradicción tanto entre empleo y salario como entre salario e inflación, por ejemplo, esto de que el salario también genera inflación. Pero eso se da, digamos, esa contradicción se da de forma manifiesta cuando la economía no crece o cuando está creciendo muy poco. Si la economía está creciendo, supongamos, como pasó entre 2015 y 2020, si la economía está creciendo al 1%, ¿sí? Los salarios aumentan más del 1%, para decirlo graficarlo con números sencillos, eso puede generar o que eso se traslade a inflación, ¿sí? Porque ese salario no está creciendo en base a mayores niveles de producción genuina, o que se perjudique el empleo. El tema es que eso no es lo que está ocurriendo ahora, porque ahora tenemos una economía que está creciendo a tasas del 4% anual, 2021, 2022 se espera un 4,8%, entonces la masa salarial, sin hablar de mejorar el reparto de la torta, digamos, pero la masa salarial podría crecer al 4,8%, o sea, lo mismo que crece la economía manteniendo la participación del capital y del trabajo en el reparto. Y no es lo que está ocurriendo, porque el empleo está creciendo, pero menos de esa cifra, y el salario está a la baja. Entonces pero esos crecimientos son promedios, ¿no? Es el promedio de la economía. Hay sectores que no les va bien, no les va mal, porque, digamos, cuando yo noto una crítica, cuando se dice, bueno, algunos sectores firmaron por una recuperación parcial de lo que... del correctivo que se proponía, no todo, digamos, una parte, y postergaron, firmaron qué fechas van a tener el resto. Pero quizás los trabajadores de ese sector sean los que más saben qué es lo que se puede para mantener el empleo y para que el sector siga, porque la economía no es pareja para todos. Sí, en esos sectores, sin duda que los trabajadores que firmaron, por ejemplo, no tenemos una crítica hacia esos sindicatos, al revés. A mí me ha tocado participar en alguna de estas negociaciones. Y si la patronal ofrece un 1% ahora y un 1% en enero, y es eso o nada, obviamente que nuestra recomendación fue que lo agarren, y muchas veces pasa que los trabajadores saben que capaz que no hay margen para más que eso. Nosotros vemos a nivel macro porque evidentemente es un análisis que tenemos que hacer. Después, efectivamente, en cada sector las realidades son distintas. Evidentemente, si hay sectores que les está yendo peor que el promedio, también hay sectores que les está yendo mucho mejor que el promedio. Es un tema ahí puramente matemático, y en todo caso la crítica es más a los lineamientos del Poder Ejecutivo para el tema salarial que a los sindicatos, obviamente, que acordaron capaz que cosas que en la trayectoria lo terminamos viendo como insuficiente, pero es lo único que se podía conseguir en en este contexto, y en ese sentido siempre firmar algún aumento es mejor que postergarlo para después. Después hay otra cuestión que para nosotros es importante colocar, que nosotros siempre vemos que los trabajadores de esos sectores donde efectivamente hay dificultades y las empresas tienen dificultades, y los trabajadores son los que mejor lo conocen, acceden, digamos, a discutir, por ejemplo, todo lo que es el tema de los descuelgues, que ahora ha estado bastante en discusión. Yo, incluso en mi experiencia, he tenido muchos casos de negociaciones donde los propios trabajadores acceden, digamos, a poner en discusión algún beneficio que tienen, incluso algún ajuste salarial, cuando efectivamente perciben que las empresas tienen dificultades y que eso peligra el empleo, porque los trabajadores es bastante lógico que no van a presionar por un ajuste salarial cuando eso se puede transformar en cero si pierden el trabajo. Y creo que en eso tenemos un movimiento sindical y sindicatos por ramas de actividad muy maduros, digamos, que en general están dispuestos a discutir estas cosas, y yo veo que a veces se plantea como esa visión de que, bueno, los trabajadores presionan por el salario y no miran el empleo, cuando en realidad no es tan así. Lo que pasa es que ahí hay dos mundos distintos, ¿no? El trabajador privado creo que lo tiene muy presente, digamos. Claro. Y el público que... Pero el público, ahí no, porque una iniquidad, ¿no? Porque ahí se puede tirar de la piola y no está en riesgo el empleo, digamos. Sí, en el caso público es otra lógica de negociación también, porque termina siendo bipartita y no tripartita, o sea, hay es una lógica completamente distinta. Y bueno, en el caso de los públicos también hay realidades muy distintas a nivel de los trabajadores. Yo siempre pongo
el ejemplo. Ahora, cuando se hizo una rebaja de salario real en 2021 importante en el sector público, una vez se piensa, bueno, el sector público son privilegiados, pero también son las maestras, los policías. O sea, está bien que sean trabajadores que tienen el trabajo, llamémosle, más asegurado que en el sector privado, pero no son trabajadores que están para tirar manteca al techo y son muy importantes esos trabajadores para los servicios después y los derechos que el Estado, digamos, asegura a la población en términos de educación pública de calidad, el tema de los servicios que brindan las empresas públicas, o sea, eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿Se negocia productividad, con seguridad, paz laboral? Son otros factores que a veces no están sobre la mesa y que para las empresas a veces son muy importantes. Sí, para nosotros el tema de la productividad no es ningún tabú. De hecho, de alguna forma la productividad siempre está implícita en la negociación. Cuando uno, digamos, plantea una plataforma con determinados aumentos salariales asociado a lo que sabe que esa empresa está produciendo en términos de valor, a lo que los trabajadores están produciendo porque se mejoran las máquinas, se mejoran los procesos. Para nosotros está bueno que se explicite también las discusiones de productividad, pero eso implica tener, digamos, toda la información sobre la mesa que muchas veces por temas culturales o históricas de las relaciones laborales en el país es difícil. Y bueno, hay algunos sectores en donde ha habido mayores avances en este sentido. Por ejemplo. Y en el caso de la bebida, en algunas empresas también de otras ramas de la industria. No ahora, digamos. No. Digo, históricamente, en el caso también de algunas ramas del Grupo 8, que es lo que sería la industria metalúrgica y afines, en la industria del cuero, o sea, hay ejemplos de discusiones de productividad. Pero bueno, ahí como que la gran dificultad que nosotros vemos a nivel macro, de por qué hay tan poca discusión del tema de productividad, es que bueno, muchas veces las empresas no quieren, digamos, poner sobre la mesa toda la información y efectivamente que cuando la productividad mejora y la situación económica es favorable, eso también de alguna forma se vuelque en mejoras salariales y muchas veces terminamos discutiendo cuando la situación es con el viento en contra, ¿no? Cuando el viento viene en contra, sí, las empresas dicen, bueno, abrimos todos los balances porque queremos mostrar que nos está yendo peor y que los trabajadores resignen algún beneficio, algún ajuste, pero bueno, creemos que en todo Muestran el caso... dato cuando les va mal, pero no Sí, cuando les va bien. Sí. Bruno Giometti, lo dije bien, Instituto Cuesta Duarte, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy Muchas amable, gracias. gracias. Muchas gracias. Cuando son las 9:30.